Un servicio de gran importancia para la seguridad de las redes son las listas de accesos. Vamos a ver la definición de qué son, cómo funcionan, los diferentes tipos que hay y ejemplos de cómo la podemos, cómo podemos implementar en diferentes configuraciones esa lista de acceso para el filtrado de terminales. Vamos a ver las listas de acceso estándar y las extendidas, los dos tipos que veremos, que son las numeradas y las nombradas. Una lista de acceso, como su nombre lo indica, es una configuración en el router en el cual se controla, se permite o se deniega un paquete siguiendo un criterio. ¿Cuál puede ser ese criterio? No. Si, por ejemplo, una dirección IP de origen, de destino, un protocolo, un número de puerto, que es el TCP o UDP, etcétera. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el router recibe uno de esos paquetes, como se demuestra acá en la imagen, el router lo que hace es le llega las señales, los bits de los paquetes de red. Esas señales se van a ir construyendo el paquete hasta llegar a la capa de aplicación del modelo OSI, pero fundamentalmente las listas de accesos entran a jugar en la dirección de red. Por ejemplo, se puede detectar en una lista de acceso estándar, desencapsular el paquete o construir el paquete hasta poder analizar el contenido de la capa de red. En esa capa de red lo que podemos hacer es permitir o denegar, por ejemplo, el acceso de ese paquete a una red, a un host, etcétera. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las listas de acceso son secuenciales, o sea, es como si fuera un archivo de texto en el cual cada entrada, cada línea de ese archivo de texto es una acción de la lista de acceso que puede permitir o denegar siguiendo un criterio. Es fundamental tener en cuenta eso, porque a la hora de construir la lista de acceso, el orden en, en las entradas de ese archivo de texto, de esa lista de acceso, puede determinar si se cumple correcta o incorrectamente la lista. Puede ser que interpretándola a las entradas cumplan el criterio que yo quiero hacer, pero en el orden en el que están descritas en la lista de acceso, puede ser que eso no se esté cumpliendo. ¿Qué podemos hacer con una lista de acceso? Bueno, principalmente filtrar un tráfico, limitar un tráfico. Imagínense, por ejemplo, en una red corporativa en el cual el administrador o la corporación determine de que no se necesitan tráficos de video en la red. Entonces, el administrador crea una lista de acceso para filtrar el acceso a los protocolos de video, por ejemplo. De esta manera, lo que hacemos es que no se consuma más ancho de banda de lo que se necesite. Como sabemos, el video consume bastante, entonces de esta manera los enlaces no estarán saturados por consumir ese tipo de servicio, con lo que aumentaría el rendimiento de los demás protocolos que sí son esenciales en la red, que bueno, eso va en función de la corporación, ¿no? Por ejemplo, dejar que HTTP, HTTPS se puedan utilizar, SMTP para los correos, POP, etcétera. También brindan, bueno, control del flujo del tráfico con la lista de acceso, como acabamos de mencionar. Podemos restringir el envío de actualizaciones de enrutamiento. Por ejemplo, si en un extremo de la red no necesito que circule tráfico de enrutamiento por algún motivo,
puedo aplicar una lista de acceso para que me filtre eso, o sea, a nivel de protocolo. Veo cuál es el protocolo de enrutamiento que se está utilizando, cuál puerto utiliza, si es TCP, UDP, etcétera, y podemos filtrar eso, y ese tráfico no se va a enviar a ese enlace, a ese tramo. Proporciona un nivel básico de seguridad de la red, eso es lo que veníamos comentando. Una lista de acceso puede permitir que un host acceda a una red o a una parte de la red y evitar que otro acceda a la misma área. O sea, podemos dentro de toda una red o de una subred, podemos identificar de manera individual a cada host que quiero permitir o denegar el tráfico, el acceso a la red, o restringir el tráfico de la red. Podemos decidir qué tipo de tráfico permitir o bloquear en las interfaces del router. Por ejemplo, lo que mencionábamos, permitir el tráfico de correo electrónico, pero bloquear todo el tráfico a Telnet. Por ejemplo, Telnet no es un protocolo que vaya encriptado, entonces una buena política sería esa, crear una lista de acceso y que no se permita, que se fuerce a los hosts de la red a no utilizar Telnet. O sea, que ellos no puedan salir hacia redes externas utilizando este protocolo. Por ejemplo, podemos habilitarlo dentro de la red interna, pero sigue siendo un protocolo inseguro, pero estamos forzando a que un usuario que esté fuera de la red no pueda capturar el tráfico, ¿no? Filtrando Telnet a las redes externas. Y también podemos controlar las partes de la red, las áreas de la red en donde quiero permitir o negar el acceso de un cliente. Acá podemos ver una topología en donde vemos una serie de listas de accesos, en donde, por ejemplo, tomamos el primero. El router 1 tiene esta interfaz esta interfaz Ethernet que se conecta al switch S1. Hay una lista de acceso que dice que ningún video al switch S1. Y también hay otra que dice sin acceso de S1 a S2. Eso es importante también, porque imagínense, por X motivos un usuario puede acceder remotamente a S1 y en S2 hay una política que dice no, está habilitado el protocolo de enrutamiento, pero denegarlo a los hosts de su red, ¿no? Entonces desde afuera de esta red donde está PC2 puedo acceder remotamente a S1. Entonces podemos comprometer la seguridad de S2 accediendo a S1 y permitiendo que desde S1 se pueda acceder remotamente a S2. Después, bueno, al router de R2, que es el router de frontera, que se conecta hacia Internet, podemos tener una lista de acceso en la interfaz que se conecta a Internet, que sea permitir el correo electrónico y denegar el Telnet. En el router R3 tenemos dos listas de acceso. Una de ellas es controlar el tráfico de la sección de la red HR, y la otra, la interfaz Ethernet, es sin actualizaciones, sin FTP. O sea, por ejemplo, podemos implementar de que si esto fuera un sistema operativo del tipo Windows, que no puedan descargar las actualizaciones de Windows Update, por ejemplo, de los antivirus, de los software, de lo que el administrador considere necesario. Deshabilitar FTP, deshabilitar web, o sea, que se pueda comunicar, por ejemplo, con otros equipos, esa red, un host de esa red, pero que no pueda utilizar FTP, no pueda utilizar web, etcétera, ¿no? Eso también es de suma importancia. Imagínense que la PC1 se sustituye por otra computadora, ¿no? Y esa computadora de un usuario. Y esa computadora tiene un servidor web, por ejemplo. Y yo no quiero que ese servidor web sea accesible a los demás hosts de mi red. Entonces podría crear una lista de acceso y decir, bueno, que no se permite el acceso de esa red, perdón, hacia esa red a un servidor web. Entonces no cualquiera podría llegar a mi red y levantar un servidor. Es de suma importancia eso, ¿no? Bien, las listas de acceso, como estábamos mencionando, es un conjunto de reglas, es un archivo donde cada entrada es una línea, y proporcionan
el control para que los paquetes ingresen a las interfaces de entrada, a los paquetes que pasan a través del router y a los paquetes que salen desde el router. Entonces, ¿qué significa esto? Que las listas de acceso se pueden aplicar de dos tipos. En el tráfico entrante son aquellos que todos los paquetes que ingresen se van a procesar antes de reenviarlo a la interfaz de salida que corresponde. ¿Qué significa esto? Que antes de que se procese se consulte en la tabla de enrutamiento hacia dónde reenviar o procesar ese paquete, se va a aplicar la lista de acceso. ¿Qué significa esto? Que de esta manera los paquetes no se van a procesar consumiendo ciclos de procesador del router para luego descartarse. Entonces de esa manera los descarto si sé que cumplen el criterio. ¿Y qué hago? Que esos paquetes que se van a descartar no consulten la tabla de enrutamiento. Cuando consulten la tabla de enrutamiento determinando a qué red, a qué interfaz reenviarse, no se va a consumir procesador del router. Y también está el tráfico saliente. El tráfico saliente es aquel que ingresa al router, procesa, consulta la tabla de enrutamiento y luego se, se pasan a la interfaz de salida en función de ese enrutamiento y ahí se aplica la lista de acceso. Como mencionábamos hace un ratito, las listas de acceso son secuenciales. ¿Qué significa eso? Que cuando ingresa un nuevo paquete, se va a comparar cada una de las entradas de la lista de acceso una a una, en orden. Primero la que está en la parte superior de la lista, después la que está por debajo y así sucesivamente. Hasta que se cumpla un criterio. O en su defecto, hasta que se llegue a la última línea, no se determine que hay alguna entrada a la lista de acceso que cumpla el criterio para evaluar ese paquete y en ese instante el paquete se desecha. ¿Qué significa eso? Que si no tengo una entrada válida con el paquete que estoy procesando en la lista de acceso, al llegar al final se va a descartar. Eso es importante. De esta manera, una buena práctica sería primero dejar evaluar bien el orden de las entradas de la lista de acceso. Más que nada eso. Bien, bueno, ¿cómo sería? Ingresa el paquete por la interfaz de entrada. ¿Existe una entrada en la tabla de enrutamiento? Sí, existe una entrada. Bueno, voy a la interfaz de salida. En la interfaz de salida proceso. ¿Existe una lista de acceso? No. Bueno, en caso de que no exista ninguna lista de acceso asociada a esa interfaz de salida, automáticamente se sale a la interfaz que corresponde. En caso de que exista una lista de acceso, se prueban las sentencias de la lista de acceso. Cada una de las entradas se prueba. Y ahí se determina. ¿Permitir? Si sí, si la entrada que se está evaluando concuerda, sale a la interfaz de salida. Si no concuerda, bueno, se va probando cada una de esas entradas. Y si en alguna dice permitir no se permite, bueno, automáticamente se descarta. O si se llega a probar la última sentencia de la lista de acceso y no se concuerda con ninguna entrada. Existen dos tipos de lista de acceso. Una es la lista de acceso estándar. En esta lista de acceso solamente puedo autorizar o denegar el tráfico desde las direcciones de IP de origen. ¿Qué significa esto? Que no se evalúa la dirección de IP de destino ni los puertos TCP o UDP involucrados. Por ejemplo, acá podemos tener una que es Access List, la lista de acceso de número 10, permite el tráfico a esta red. Esta es la dirección de red o subred y esta es la máscara de wildcard de esa red o subred. El otro tipo de direcciones
de listas de acceso son las extendidas. Estas sí, filtran los paquetes en función de varios atributos. Por ejemplo, el tipo de protocolo que voy a estar utilizando, si va a ser IP, ICMP, UDP, TCP, direcciones IP de origen, direcciones IP de destino, puertos TCP/UDP de origen, puertos TCP/UDP de destino e información opcional de tipo de protocolo. Y acá tenemos una de ellas, una lista de acceso extendida. Access List 103, la lista extendida 103, permite el tráfico TCP de la dirección de origen de esta subred, de esta red, con esta máscara de wildcard. ¿Hacia dónde permite el tráfico TCP de esa subred? A cualquier ENI es una palabra reservada, es un prefijo que hace referencia a todas las demás redes. Es el sinónimo de la red 000, que es todo. Y que equivale al puerto 80. Entonces esta lista, traduciéndola, dice: se permite el acceso a la subred, a la red 192.168.30.0 con máscara de wildcard 00255, utilizando el protocolo TCP a cualquier red remota, siempre y cuando que el número de puertos sea el 80. Estos tipos, como acabamos de ver en los ejemplos, se numeran. En esos ejemplos fueron las numeradas. Esos números va en función del tipo de la lista de acceso que estoy implementando. El rango de 1 al 99 y del 1300 al 1999 son las listas de acceso estándar. Y desde el rango 100 a 199, de 2000 a 2699 son las listas de accesos extendidas. Existen también otras listas de acceso, que son las nombradas, en las cuales yo las voy a identificar no por un número, sino por un nombre. Estos nombres pueden contener caracteres alfanuméricos. Se sugiere que el nombre se escriba en mayúsculas, esto es una buena práctica. No pueden tener espacios ni signo de puntuación y deben comenzar con una letra. ¿Qué ventajas dan estas listas de acceso? Que se pueden agregar o borrar entradas en la lista de acceso, sin necesidad de eliminar toda la lista de acceso. Esa es una de las ventajas que dan las listas de accesos nombradas. Es importante también a la hora de crear listas de accesos es que se documenten cada lista de acceso, porque a ver, si tenemos una lista de acceso con 1, 2, 5 entradas, se pueden interpretar de manera correcta, o sea, las voy analizando. Pero si tengo una lista de acceso que tenga 20, 50 entradas, ya va a ser un poco más difícil depurar. Eso en el caso de un error. Algo que no les había comentado todavía es que antes de entrar, cuando estén configurando una topología, no en el primer momento lo que tienen que hacer es primero verificar que tengan conectividad todos los equipos de la topología. Una vez que tengan conectividad, que los servicios que ustedes van a ofertar están funcionando, recién ahí entran a configurar las listas de acceso. Porque si no pueden tener un problema que sea, no sé, un enrutamiento que esté mal configurado y una lista de acceso y no sepan cómo depurarlo. Es decir, bueno, ¿en dónde está el fallo? ¿En la lista de acceso o en las configuraciones? O en una interfaz que está baja, por ejemplo, o en un cable que está mal. Entonces es una buena práctica dejar toda la topología funcionando con conexión, con los servicios que se tengan que implementar, y luego sobre esa topología operativa empezar a filtrar, empezar a agregar las listas de acceso, de crearlas. Y bueno, lo que mencionaba es que siempre documentar la lista de acceso. Existe un comando que es en la lista de acceso, se llama remark, que podemos agregar un string para identificar, y a la hora de mirar las configuraciones con show running config, tener esa etiqueta y esa descripción para que permita agregarles información de qué hace esa lista de acceso. Entonces es una buena práctica documentar eso.
Entonces, en el momento que se conecten, ya pueden determinar de manera fácil cuál es la lista de acceso asociada a qué cosa, o qué hace, qué lista de acceso. Podemos crear una lista de acceso y no solamente asociarla a una interfaz, a un tráfico entrante o saliente, ¿no? A los paquetes entrantes o salientes, sino que también podemos asociarlo a servicios. Como por ejemplo, podemos crear una lista de acceso, en este caso es la 21, que permite que, es una lista de acceso estándar, que permite que dos redes, la 192.168.10.0 y la 192.168.11, se permite el tráfico y los demás se deniega. Esta línea no es necesaria porque lo que comentamos hoy, si se verifica cada una de las entradas y no se cumple con ningún criterio, el paquete se desecha. Pero vamos a agregarles una buena práctica de agregar. Recuerden que este deny any está implícito en todas las listas de acceso al final de las entradas. Luego ingresamos en las configuraciones de las terminales virtuales, las habilitamos y le asociamos una lista de acceso, la lista de acceso que acabamos de determinar. ¿Qué significa esto? ¿En qué se traduce? Que a estas interfaces virtuales, que las podemos tener habilitadas por Telnet o por SSH, solamente van a poder acceder aquellos hosts, aquellos paquetes que cumplan los criterios de la lista de acceso 21. ¿Cuáles eran los criterios? De que la dirección de origen sea o de esta red o de esta otra red. Los demás van a denegarse. Veamos un ejemplo de Packet Tracer acá. En esta topología tenemos un router, dos switches, tenemos dos PCs y dos servidores. Y la lista de acceso nos dice permitir el tráfico entre la PC, y nos da la dirección IP, que es esta PC que está acá, y ambos servidores. ¿Qué significa eso? Que la segunda PC no va a poder conectarse a ninguno de estos dos servidores. Pero miren lo que ocurre. Ambos PC pertenecen a la misma dirección de origen, a la misma red de origen, pero tienen diferente IP. Entonces vamos a utilizar esa información para determinar de que para identificar al host que quiero permitir, y los demás se van a denegar. Hay que tener en cuenta también de que si este host está pagado y el equipo tiene privilegios de administrador sobre este otro host y le cambia la dirección IP del host que está pagado, va a poder implementar, va a poder acceder a estos dos servidores. Por eso tenemos que siempre proteger que el usuario no pueda cambiar las configuraciones IP, que tener por security en los enlaces para que no puedan desconectar el equipo y conectar otro, etc. Y tomar las medidas necesarias contra ese usuario que quiera que haga esa violación de seguridad en la red. Bien, entonces lo primero que hacemos es entramos en el router, creamos la lista, entramos en la configuración del terminal con el comando accesslist1 permits host, identificamos el host que queremos permitir en esa lista de acceso, asociamos la lista de acceso a la interfaz correspondiente, o sea la interfaz de entrada, la faz Ethernet 01, y ¿cómo la asociamos? Ingresamos a la interfaz con el comando IP access group 1 y va a ser del tipo entrada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Todos los paquetes que ingresen a la interfaz fase Ethernet 01, que entren a esa interfaz, o sea, que provengan desde la red, se van a mapear con la lista de acceso 1 y se va a verificar si se cumple la entrada. Si no se cumple, se deniega. Con el comando show access list podemos ver la lista de acceso que tenemos en el router y las entradas que tiene cada lista de acceso. Y una información estadística de los paquetes que se han validado con esa entrada. Y podemos ver, por ejemplo, acá los dos equipos, el que tiene permitido puede acceder sin importar el protocolo, ¿no? Puede acceder en este caso por el protocolo ISMP con la aplicación ping, prueba de conectividad, y el otro equipo no va a poder acceder porque tiene filtrado, no está permitida su dirección IP de origen.
En el caso de las extendidas, y vamos a ver las numeradas, ya las listas de acceso pueden ser un poco más específicas. Por ejemplo, permitir el tráfico entre la PC 192.168.0.11, o sea, la misma PC de hoy, y el servidor 1, pero no al servidor 2. O sea que esta PC va a poder acceder solamente al servidor 1, sin importar el protocolo acá, ¿no? Y el segundo requisito de seguridad es denegar el tráfico desde la PC 192.168.0.12, o sea, esta PC, al servidor 1. No va a poder acceder al servidor 1. Y solo permitir el tráfico HTTP desde esta PC al servidor 2. ¿Eso qué significa? Resumiendo, esta PC va a poder, vamos a llamarla PC 1 y PC 2. La PC 1 va a poder conectarse al servidor 1 sin importar el protocolo, pero no al servidor 2. El segundo PC no va a poder conectarse al servidor 1 y solo va a poder conectarse al servidor 2 por HTTP. Bien, creamos la lista de acceso e identificamos. La primera entrada es permitir, la lista de acceso es la número 100, permitir la IP del host 192.168.0.11 al host 192.168.10.254, al servidor 1. La siguiente línea es permitir el protocolo TCP del host 192.168.0.11. ¿A dónde? Al host de destino 192.168.10.254. Y el número de puerto, en este caso no especificamos el 80, especificamos el sinónimo www. Asociamos la interfaz a la lista de acceso de entrada, facetn00. Y bueno, podemos especificar el número de mostrar la lista de acceso y ver todas las entradas de cómo no quedó. Vamos a crear la misma lista, pero ahora en vez de hacerla numerada, la vamos a hacer con un nombre. En este caso es IP, el comando IP access list extended y el nombre de la lista de acceso que le voy a agregar. Y acá empezamos a agregar línea a línea cada una de las entradas. En este caso, permitir que el host con IP 192.168.11 pueda acceder al host de destino 192.168.10.254 sin importar el protocolo, sin importar el puerto, el número de puerto. Y la siguiente es permitir que el host 192.168.0.11 pueda utilizar el protocolo TCP y se pueda conectar al host 192.168.10.253 y que el número de puerto TCP que se puede utilizar sea el www, el 80 o el 8080. Asociamos la interfaz de la misma manera que hacíamos antes y bueno, podemos mostrarla para verlo. ¿Qué ventajas tienen la lista de acceso extendidas nombradas? Que podemos agregar nuevas entradas sin necesidad de eliminar toda la lista de acceso y tener que crearla. Entonces, por ejemplo, cada lista de acceso, cada entrada está numerada con valores que van de 10 en 10, arrancan el valor 10, 20, 30, 40. Entonces, si yo quiero agregar una nueva entrada entre dos entradas, por ejemplo, entre la 10 y la 20, le agrego con el comando entro en la lista de acceso nombrada. 15 es la entrada, la posición en la lista de acceso que me voy a ubicar y agrego la entrada. Otro servicio fundamental son los túneles. En este caso vamos a ver los túneles GRE. Esto nos sirve para entender más adelante cómo funcionan las VPN, las redes privadas virtuales. Bien, ¿qué es un túnel GRE? GRE es un protocolo para establecer túneles a través de una red, por ejemplo internet o cualquier otra red pública.
Está definido en esos RFC 1701 y 1702. Ya tienen bastante tiempo en el mercado. Y permiten transportar hasta 20 protocolos del nivel de red, o sea, de la capa 3 del modelo OSI. ¿Qué significa esto? A ver, capaz que al principio es un poco confuso. Supongan que tenemos conectados dos routers, ¿no? A través de una red IP. Cada uno de los extremos de ese router tiene configurada una dirección IP. Esa dirección IP o no están dentro de la misma subred o de la misma red. Y hay conectividad, no hay ningún tipo de problema. El túnel GRE lo que hace es como si fuera crea una tubería, una pasarela entre esos dos routers con interfaces virtuales asociados a ese túnel y que todos los protocolos que puede enviar protocolos cifrados por ese túnel. Supónganse que ustedes tienen una red y dos sucursales, dos redes que están separadas por cierto espacio, ¿no? Y ustedes tienen en una red un servidor, no sé, de testing HTTP, por ejemplo. Y lo que quieren es enviar el tráfico, dejar el tráfico disponible para que desde el otro extremo de otra red se pueda acceder a ese HTTP. Pero esta conexión entre los dos routers va por un medio público, puede ir por internet, por ejemplo, por aire, lo que sea. Y eh, como HTTP es un protocolo que no está encriptado, no está cifrado, puedo utilizar el cifrado que me provee el túnel GRE para encapsular HTTP en ese túnel y dejarlo disponible en ese enlace no seguro, por decirle una manera. Entonces veamos un ejemplo ahora más de la vida real. Tenemos una topología, tenemos una red que está en Paysandú, otra en Montevideo, misma corporación, y contratamos un servicio empresarial a nuestro ISP. Nuestro ISP nos va a decir, bueno, nos da dos cables, uno en cada extremo, y nos dicen, para tener conectividad entre estos dos extremos, eh, perdón, el proveedor nos dice, les dejo la conectividad en mi red en estos dos extremos. Usted lo único que tiene que hacer es conectarse. Fenómeno. Ustedes conectan un router de un lado, el otro router del otro, el proveedor les da el direccionamiento y el tráfico que circula entre esos dos routers y que pase por la red del ISP van a pasar por uno o más routers, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Yo no controlo la red de mi ISP. Entonces, por ejemplo, en el caso de hoy, si quiero enviar tráfico HTTP desde acá hasta acá, desde un router a otro, desde una red a otra, va a pasar por la red del proveedor y bueno, el proveedor va a poder ver ese tráfico, va a poder ver si no está encriptado, bueno, desencriptarlo y ver la información de cada paquete, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer vamos a crearnos un túnel es un túnel virtual, el cual se va a conectar desde Paysandú a Montevideo. Y ese router va a tener configurado un direccionamiento propio de la corporación, de la empresa, no determinado por el ISP. Esto es, utilizo una red que ya está establecida, genero otra sobre esa red virtual que yo conozco y que yo le seteo los parámetros de configuración. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es, en el router de Paysandú, creamos la interfaz túnel y le damos un número. Le especificamos túnel source serial 000, o sea, el source del túnel va a ser esta interfaz. Y le decimos que se va a conectar el otro extremo del túnel es esta IP, que es esta interfaz. Entonces nos va a crear este túnel que está acá. Eso hacemos de un lado y del otro. Y creamos el túnel, especificamos la interfaz de origen y la de destino
y la IP del otro extremo del túnel. Entonces, de esta manera, acá podemos ver una topología utilizando los túneles GRE. Tenemos el router del ISP, que no puedo, por ejemplo, a ver, imagínense que yo quiero, no sé, agrego más redes o quiero compartir las tablas de enrutamiento de este router con este otro router. No puedo, si no tengo control administrativo del router de nuestro ISP, no puedo hacerlo a eso. Entonces, para poder compartir, para poder utilizar la red del ISP y sobre esa red compartir el enrutamiento entre esos dos routers, me creo un túnel. Me creo el túnel y en ese túnel el túnel va a ser, en cada router va a tener una interfaz asignada y puedo configurarlo como si fuera otra interfaz física o como otra subinterfaz, como vimos cuando vimos las redes virtuales, las VLAN. Y de esta manera, por ejemplo, en esta topología se habilita RIP para que se intercambien las rutas entre ambos routers a través del túnel. Entonces acá podemos ver el enrutamiento del router de Paysandú con el comando show hyperroute. Nos especifica que aprendió las rutas por las rutas a través del protocolo de enrutamiento RIP, utilizando la interfaz del túnel que habíamos creado. Y bueno, y en Montevideo es exactamente lo mismo. Descubrió las redes remotas a través del túnel, usando el protocolo RIP. Estos servicios, existen varios protocolos corporativos. El primero de ellos se le llamó, es un protocolo que ya estaba en desuso, que era el Frame Relay. Y actualmente tenemos uno más reciente, que es el MPLS. Esos servicios ustedes los contratan y el ISP se asegura que les da la conectividad entre dos extremos y les dice: yo te dejo este cable acá, este otro acá, y bueno, te garantizo conectividad. Pero tenemos que no conformarnos con solo eso y agregarle esta información adicional. Cuando veamos en las redes, en las VPN, VPN tomó como base lo especificado en los RFC de GRE y se les agregó más información, pero el funcionamiento es bastante similar. Son interfaces virtuales que se conectan en redes que están separadas, remotas, a través de una red pública.